¿Quieres estar al día con los temas de tu propiedad horizontal? Entonces, todos los sábados a las 11:30 de la mañana, sintoniza Radio Panamá, donde Priscila Coogan, abogada y administradora de propiedad horizontal por más de 36 años, te orientará. Aprenderás sobre tus derechos y deberes, lo mismo que de resolución de conflictos y mucho más. Hablemos de PH, todo en propiedad horizontal, los sábados de 11:30 am a las 12 mediodía, por Radio Panamá, 94.5 FM. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Hoy es 1 de noviembre de 2025 y se nos acaba el año y estamos, bueno, vaya, mira qué guapa la señora Alba. Se nos acaba el año y bueno, Hoy es Día del Niño, por favor. hoy estamos virtuales y tenemos una gran jornada. En la primera media hora que vamos a estar conversando, estaremos hablando sobre sostenibilidad, un principio rector que tiene que tener la propiedad horizontal, y tenemos un invitado especial que ahora les presento. Quiero mandarle un saludo a Pinky, que hoy lo abandonamos. Nosotros andamos por la playa para darle envidia. Creo que el licenciado Chen me parece que anda por Oye, no, Penonomé. yo estoy por ¿Ah? Si no, Penonomé. si Por no está por Penonomé. Penonomé, está en la Yo selva, estoy por porque con el Penonomé. fondo que tenía. Es que el pobre tiene que cortar hierba, ese es un obrero, tuviera las botas que tiene. Entonces también mm, está Sí, con nosotros el sí, sí. licenciado Ah, Jocelyn, no, la foto de la bota. el licenciado Felipe Chen, la licenciada Álvaro Semena. Y bueno, ahora en un momentito les presento a nuestro invitado especial. Quería hacer los saludos como siempre en Y esta feliz Día semana. del Niño, hombre, hoy, por Feliz Día fin, del por Niño, fin, está bien, bien, feliz Día del Niño. Felipe. Feliz Día de Felipe del Niño, feliz Día del Niño. Tenemos entonces Tú tienes mala. Tenemos entonces que mandar un saludo y un agradecimiento al benemérito Cuerpo de Bomberos y al subdirector de la dirección, bueno, del INACEPI, porque no voy a decir lo que son esas siglas porque voy a meter la pata, que nos hicieron una conferencia muy interesante el día jueves en el PH Bayfront, donde se habló, bueno, de prevención de incendios, y él va a ser nuestro invitado de la próxima semana y vamos a estar hablando de certificaciones, una charla muy importante, una conferencia muy importante que también nos acompañó la compañía CEPA, y comenzamos entonces a continuar con el tema de riesgos en la PH. En algún momento también los vamos a invitar para que nos acompañen, que es interesantísimo el tema de riesgos en propiedad horizontal. Pero bueno, en el día de hoy eh, tenemos al ingeniero Ramón Molina, que él nos va a estar acompañando en el día de hoy, y voy a hacer un poquito de la relación de lo que tiene que ver la propiedad horizontal con lo que se relaciona al medio ambiente. Entonces dice aquí el artículo 2 de la norma, dice: el régimen de propiedad horizontal tiene como principios rectores asegurar el mantenimiento, salubridad, seguridad y conservación de bienes privados y bienes comunes que coexisten dentro de la propiedad horizontal, promoviendo el bienestar de todos sus propietarios. Los principios rectores, entre otros, son, entonces aquí entra una innovación en la ley de propiedad horizontal, porque la ley de propiedad horizontal, las todas anteriores no tenían principios rectores. Y este principio rector es tan importante porque es el de la sostenibilidad y función social. Todo reglamento que rige la propiedad horizontal deberá respetar la función social y ecológica de esta, y por ende deberá ajustarse a lo dispuesto a la normativa urbana vigente. Su funcionalidad debe respetar los espacios públicos, tender a un ambiente sano y sin contaminación, estableciendo áreas verdes. Entonces, yo les tengo que confesar que cuando yo entré a asociarme y agremiarme como administrador de propiedad horizontal, una de las metas principales que tengo y que mantengo y que todavía no he podido darle inicio, pero espero que el año 2025 sea muy fuerte en este sentido para la asociación, es el tema del reciclaje. ¿Y por qué el tema del reciclaje? Porque imagínense ustedes que antes, como pongo siempre el ejemplo, donde habían 10 casas, ahora existe un monstruo de 200 familias. Ustedes se imaginan que antes, por ejemplo, para el DIMAUT, era muy sencillo pasar por una calle, recoger la basura de esa barriada y no había ningún problema porque era una recolección normal, una, dos bolsas por familia, y no había mayor tema. Sin embargo, la población ha aumentado y tenemos entonces estas viviendas que son 200, 300, 500 familias en un solo PH,
Y ustedes se imaginan esa recolección de desechos, cómo llega al vertedero la cantidad de basura que se genera en cada propiedad horizontal. El norte nuestro debería ser, por temas de ambiente y de familia y de todo el legado que le queremos dejar a nuestros hijos, es poder dejar un ambiente limpio para el futuro y poder entonces hacer uso de esa estructura organizada de una propiedad horizontal donde hay reglas, donde hay multas, donde hay el mecanismo para poder lograrlo, lograr que se haga el tema del reciclaje. Entonces, hoy tenemos al ingeniero Ramón Molina que nos viene a hablar hasta de reciclaje electrónico, como de reciclaje de aceite. Bueno, hoy vamos a hablar de todos estos interesantes temas. ¿Cómo está, ingeniero? Tiene que abrir el micrófono. Tiene el micrófono cerrado. Ayuden al ingeniero ahí que tiene el micrófono cerrado. ¿Cómo hago esto aquí? Déjame ver si yo lo puedo. Ahí Buenos está. días, buenos Buenos días, días. buenos días. Gracias por la invitación. Espero que se encuentren bien. Bueno, sí, estamos abordando el tema del reciclaje, la importancia que es el reciclaje para todas las personas y las comunidades. Somos una empresa de reciclaje electrónico. No es un reciclaje convencional como se maneja normalmente o se conoce acá en Panamá, que es el cobre, el aluminio, ¿no? Ese es el reciclaje electrónico de todos los equipos que nos acompañan a nosotros día a día, como los abanicos, como las computadoras, los celulares, y las personas no tienen el conocimiento que hacer con esos equipos. Hay un desconocimiento total donde los colocan y cuál es su disposición realmente y verdadera para poder que los equipos o los aparatos electrónicos, los RAES, no dañen a las personas ni al medio ambiente. ¿Qué tipo de equipos son los que ustedes reciclan? O sea, al final, ¿qué es lo que uno debe entregar? O sea, uno no sabe ni reciclar. La verdad es que somos unos ignorantes. Yo no Sí, sí, sé, yo no sí, sé, por sí. ejemplo, yo tengo en mi oficina una serie de equipos, tengo unos hasta focos, yo no sé qué hacer con eso, no sé cómo debo disponer de esas cosas. Y para mí sería muy interesante saber, bueno, cómo es el tema de esa recolección, si hay algo especial, si hay que prepararlo, porque, por ejemplo, si vas a reciclar un Tetra Pak, tienes que lavarlo y quitarle la tapa. Yo no sé, la verdad es que no tengo la menor idea. Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿cómo se Eh, hace con ustedes? en los electrónicos, lo que ha pasado con los electrónicos que no tiene la retribución monetaria como tienen los otros elementos o los otros metales de reciclaje, como el cobre. Como se podrá dar cuenta, todo el mundo quiere reciclar cobre porque usted va a una recicladora, lleva su cobre y le pagan, le retribuyen automáticamente por ese cobre o el aluminio. Entonces, todo el mundo se basa en el reciclaje tradicional. El reciclaje electrónico es un poquito más complicado en el sentido de que no hay esa retribución monetaria hacia las personas. ¿Ok? Entonces, por eso no existen tantos centros de reciclaje en Panamá que diga, tú puedes entregar ese celular que ya no usa o que está dañado, lo puedes entregar en ese centro de reciclaje, no te lo van a recibir. Entonces, existimos pocos reciclajes acá en Panamá que nos dedicamos a esa actividad. ¿Ok? Entonces, estamos tratando de culturizar a las personas de que si tienes un abanico, por favor, no lo botes. Entrégalo a un centro de reciclaje especializado como ese Correcycle en Panamá, que estamos en el área de Pueblo Nuevo, y acá lo puedes traer. ¿Ok? Hablando de Pero ¿cuáles son las cosas que yo le puedo llevar a tecnología? Ustedes no hacen la todo lo, recolección. todo lo que sea electrónico, todo lo que se mueva con corriente, todo lo que tú puedas enchufar o puede ser utilizado con pilas. ¿Ok? Un radio, un celular, una computadora, un abanico, eh, este, una calculadora, una batería, cualquier cosa que sea eléctrico o electrónico
electrónico. Si usted tiene ahí, usted puede mirar a su alrededor, hey, ¿qué uso yo electrónico? Una plancha, tráigala a Ecorecycle en Panamá. ¿Y qué uso? Un televisor se me dañó, hey, ¿qué voy a hacer con un televisor? La mayoría de personas que consumen o que tienen Con el televisores, ¿qué televisor, usted hago? sabe lo que pasa, uno lo lleva a reparar, paga $15 y después no te llama más nunca y ellos se quedan con el televisor y ya. Se quedan con el televisor, exactamente. Esa gente tiene más o menos, Claro. ellos, ellos tienen más o menos la relación con nosotros y nos traen, desarman el televisor y nos traen las piezas que Oye, pueden vender con yo me nosotros. sentí robada porque yo llevé el televisor al técnico y Me llamé para suena ver que a alguien le pasó eso. Oye, y nunca pude lograr que me devolvieran mi televisor ni nada y se quedaron con el televisor. Yo decía, pero yo llamaba y preguntaba y se hacían los locos y llegó ya el punto que ya yo me aburrí, me compré otro televisor y se acabó y se quedó el Es que, televisor allá. es que al final Me fue colgaron. fue una mejor decisión, creo yo, honestamente. O No, sea, no es porque que yo capaz haya llamado al eran esos técnico ni televisores que nada. tenían. Bueno, pero Pero, mira, No veía que eran esos televisores de largo que tenían en la parte de atrás de poco. No, de eso detuvo. Ahora, ingeniero, una consulta. Era de Justamente, turno, ¿no? ingeniero, una consulta. Porque usted habla del tema de la retribución del reciclaje, que mucha gente cuando recicla materiales tipo cobre, como usted dijo, aluminio y todo esto busca es una ajá, retribución, mientras que esto busca un fin, digamos, más de conservación, ¿no? Porque la gente no comprende el daño que puede causar estos equipos electrónicos cuando los llevan a un vertedero normal, cómo puede afectar el agua, cómo puede afectar las áreas aledañas, porque, no, ojo, estamos hablando de alguien que sea responsable y lo bote un, en un basurero o en un vertedero, pero hay gente que los lleva, y yo me acuerdo cuando yo vivía en Campo Limber, cuando llovía, eh, por el río que pasa por Campo Limber, nunca hay corriente, pero cuando hay corriente, uno ve todos los refrigeradores, la estufas, nevera. las televisor, neveras, las televisiones, flotando por ese microondas, río, todo. microondas, de todo. Uno ve de toda cosa. Nos vamos a limitar solo a la línea blanca. Entonces, cuando uno ve todo eso pasar, uno dice, eso daña el ecosistema, daña. Entonces, Claro, lógicamente. la gente no lo ve, no lo ve y lo bota por ahí y dice, ¿qué daño le va a hacer eso? Claro, porque es que la gente no sabe lo que contienen las neveras realmente, ¿ok? Ujú, Eh, digamos, si ellos supieran que las neveras contienen plomo, si ellos supieran que las neveras contienen mercurio, si ellos supieran que las neveras contienen elementos que te dañan realmente, no así, porque tú lo tienes en tu casa y no te va a pasar absolutamente nada, pero si lo tiras a un vertedero, porque todo, la ujú, mayoría termina en un vertedero, ujú, si ves, pero al enterrar ese aparato electrónico, al descomponerse, ¿tú crees a dónde va a parar todos esos metales tóxicos? A las aguas subterráneas. ¿Y esas aguas ujú, subterráneas a dónde van a parar? Al agua que consumen los animales y que consumimos los humanos, ujú, prácticamente. Entonces, ¿qué se convierte? Se convierte en un problema de salud pública, que lo está ujú. abordando el Ministerio de Salud, lo está abordando el Ministerio de Salud para decir, hey, por favor, no voten esos equipos electrónicos, no votes el celular. La gente coge dos, tres celulares, lo tiene en su cajón y ellos creen que de pronto tenerlo en el cajón de su mesita de noche, pero un momento, ay, ¿qué hicieron los celulares? Ni idea, alguien los cogió. Mentiras, terminaron en el basurero, prácticamente porque ese celular que hace tanto tiempo ahí lo tiraron al basurero y ¿qué hace? Se descompone el celular dentro de Ujú. ese, Que, de ti- esa, de esa. que tiene su manera de desecharse, ¿no? Porque como tiene litio adentro por la batería, también causa una afectación y la gente no lo ve. Correctamente. ¿Mm? Y el plomo, claro, Y el correctamente. plomo Entonces, también. Ujú, hay que ver las implicaciones que tiene realmente manipular o desechar los equipos electrónicos incorrectamente, pero eso es cultural. Cuando tú tienes un celular, lo compraste hoy y a los 6 meses quieres comprar otro y a los 6 meses quieres comprar otro, prácticamente la gente no ve el daño que le estamos haciendo prácticamente al medio ambiente, al planeta.
¿Sí ves? Y de ahí la locura que hay que tenemos en este momento de un vertedero tecnológico mundialmente que las empresas que producen eso no quieren hacerse cargo prácticamente de lo que están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los ministerios, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, a mirar a ver qué podemos hacer para culturizar a las personas para que no voten los desechos electrónicos o dejen de comprar tanta computadora o tanta tablets o tantos teléfonos, ¿ok? Porque realmente eso es lo que hace perjudicar, porque para poder fabricar esos equipos, las industrias tienen que generar esos gases, esos gases tóxicos que prácticamente se van al medio ambiente. Y de Es ahí terrible para la todos. contaminación, Ujú. la Que digo que la contaminación es terrible. contaminación es para todos, no es selectiva, no va a agarrar al que está comprando el No, celular, sino a a todas las todo. personas. Bueno, este es Hablemos de PH en Radio Panamá, la 94.5. Los teléfonos de cabina para las personas que quieran hacer preguntas sobre este interesante tema son el 378-2711, 378-2712 y por el WhatsApp es el 61315565. Algo, cuéntanos. Bueno, importante. ¿Problemas en tu propiedad horizontal? ¿Necesitas asesoría experta para tu PH? En Bufete Candanedo somos especialistas en propiedad horizontal, brindando soluciones legales efectivas para administradores, juntas directivas y propietarios. Liderados por el licenciado Rolando Candanedo, contamos con más de 40 años de experiencia en el sector, respaldando también a empresarios y emprendedores en derecho corporativo, fiscal, propiedad intelectual y sociedades. Bufete Candanedo, asesoría integral para tu comunidad y tus negocios. Quería Visítanos, preguntar, perdón. visítanos en Global Plaza, piso 6, o llámanos a 213-0033. Bufete Candanedo, tu tranquilidad, nuestra misión. Allí los va a atender Luisa en el Bufete Candanedo, así que pueden contactarla. Bueno, miren, quería preguntarle al ingeniero, ustedes no hacen la recolección en sitio, es decir, por ejemplo, si yo hago un llamado en mi PH y digo, bueno, todo el que tenga estos elementos, teléfonos, impresoras, bueno, toda la gama de lo que usted ha dicho, todo lo que se conecta a la pared puede reciclarse. Quería preguntarle también si las baterías que uno usa normales de duración, bueno, no quiero decir marca, las baterías normales AAA, AA, si eso también se puede reciclar con Sí, ustedes. sí, sí, lo puedes Entonces, reciclar, todo lo pueden reciclar. La batería de litio, la batería de cadmio, la batería de plomo, las baterías automotrices también las pueden reciclar con nosotros. Las baterías, las que más usan, la de UPS, las pueden reciclar con nosotros. Todo lo que sea baterías lo pueden reciclar con nosotros, nosotros le damos una buena disposición a esa batería, sabemos cómo colocarlas, en dónde colocarlas, para que realmente no las sigan tirando a la basura, para que la gente se concientice que le están haciendo un daño al medio ambiente, al planeta, y nos está cobrando la factura realmente en todo lo que, en todo lo que está pasando. Lo de los pHs, sí, estamos haciendo ferias en los PHs porque, como decía usted, licenciada, en el sentido de que ya los PHs tienen 300, 400 apartamentos, y vimos la necesidad de hacer la feria de los RAE, reciclaje de aparatos electrónicos, eléctricos y electrónicos. ¿Por qué? Le comento más o menos una anécdota que me pasó la semana pasada para que tengamos idea por qué hacemos las ferias. La semana pasada me llamó un apartamento de un PH en Costa del Este y me dijo, miren, por favor, necesito desechar mi televisor y necesito desechar una computadora que tengo porque se me dañaron, necesito sacarla, no sé qué hacer con ella. Listo, claro, listo, está muy bien. Nosotros vamos a pasar a recogérselos. Ok, ya esa persona pues ya había reciclado con nosotros en el 2021, había reciclado. Cuando nosotros llegamos al PH, nosotros dijimos, bueno, vamos a hablar de una vez con las personas del PH para comunicarle que abarcar apartamento por apartamento en el sentido de que vayamos cada vez que nos vayamos a apartamento es difícil,
Entonces, nosotros tuvimos la idea de que para abarcar todos esos apartamentos, para que tengan facilidad ellos, los apartamentos, de reciclar sus aparatos electrónicos, decidimos hacer ferias, que te programan las ferias unos 15 días, un mes antes, para que la gente de todos los apartamentos se programen y puedan bajar los aparatos electrónicos o los residuos electrónicos que tengan el día que nosotros hagamos la feria. Entonces, ¿qué hicimos? Le facilitamos a todas las personas y al mismo PH para que puedan hacer su gestión de los aparatos electrónicos. Excelente. Yo digo, como nosotros tenemos en APAPRO un comité de protección ambiental, le voy a poner en comunicación con la coordinadora para que podamos entonces hacer ese vínculo entre nuestra asociación y Tecno Recycling de manera tal de que podamos hacer esas ferias en todos nuestros PH. Yo, mire, le confieso, ingeniero, aquí hay gente que no me dejará mentir, yo soy acumuladora. Y me ha tocado mira, y me ha tocado este año que he estado remodelando la casa, ay Señor Jesucristo, sacar una cantidad de chécheres de esa casa y todavía estoy sacando y sacando y sacando cosas que yo ni sabía que tenía. Entonces, es como dice usted, en la mesita de noche es el cementerio de los celulares. Digo, yo no cambio de celular tan a menudo, pero tengo por lo menos, en la casa tienen que haber por lo menos 3, 4 celulares de tiempos pasados, plus cuan perfectos que lo tengo ahí porque en algún momento los voy a necesitar, que eso nunca va a suceder. Exacto. Entonces, y seguimos acumulando cosas que realmente no utilizamos. Entonces, al final eso también es desgastante, tener la casa como un depósito. Y ya yo en camino a mi vejez estoy viendo que menos es más y que mientras menos tengo, mejor estoy. Y estoy pensando en todas las cosas que podemos hacer juntos para poder lograr esto por medio de APAPRO. Algo, ¿qué pasa en APAPRO? Ay, Dios mío, dice, siempre la estoy agarrando ya desprevenida. Es que yo estoy oyendo, es que yo estoy oyéndote en toda la parte positiva y me estoy imaginando yo como acumuladora. Yo también soy acumuladora. Mira, importante, atención profesionales de la propiedad horizontal. Si trabajas en administración, contabilidad, derecho, ingeniería o arquitectura, te invitamos a ser parte de APAPRO. Accede a capacitaciones, comparte tus experiencias y contribuye al desarrollo de mejores prácticas en el sector. Únete hoy y crezcamos juntos. Para Oye, más información, contáctanos al correo afiliación@proph@gmail.com. es que algo hace la pausa y pienso que ya terminó de hablar y vengo yo a meterme Es ahí. que eso es pausa de locución. Eso es pausa de Locución. locución. Ella se Bueno, le olvidó. exacto. Saludos Ese, a Saludos a Carlos, man, donde eso quiera es que para esté. Carajo, atrapar a las se le personas. olvidó el curso de Oye, locución a la no, productora. oye, no, lo que Total. quiero es decir, yo quería que me muero por decir lo que quiero decir, que los fanáticos de Algua no se pierdan esta grabación para que puedan ver el nuevo look de Algua. Ahorita mismo se hizo un corte muy bonito y anda toda guapa y todos los fanáticos de la licenciada Eh, Algua Lurinaga. esos son los cortes de renovando etapas. Oye, eso se pasa todo el tiempo, se cambia de personalidad cada 3 meses, yo no sé qué hace. Mira, mira, lo que pasa es que yo estaba como el licenciado dice, reciclando. Entonces yo me fui de mi ropa y me puse rubia, pero hay una cosa importante, y cada loco con su tema, y para mí una de las cosas más que viste es el cabello. Y mira, para mí otra persona toca y allá va esa cosa. Entonces yo Ahí vine va. ayer y dije, hay que cambiar, así que y aquí Bueno, estamos renovados. Oiga, ya vamos a terminar con sí, el invitado. una, Yo quiero que, una ajá. última pregunta, señora Priscila. Ya iba a salir el personaje de nuevo. Eh, ingeniero, una consulta, rapidito. Yo he estado viendo una creciente en temas dedicados al reciclaje tradicional, como usted ha mencionado, el tema de cartón, el tema de todo esto de aceite. Inclusive he visto negocios, por ejemplo, por allá por Don Bosco, creo que está, hay una fábrica que utiliza cartón reciclado para poder hacer envases y cajas, que es parte de cómo es una empresa autosostenible, pero se basa en la figura de reciclaje. Panamá, ingeniero Molina, ¿qué tan lejos estamos de llegar a una cultura de reciclaje tecnológica? Ya usted hizo como una breve introducción a eso, pero ¿qué tan lejos estamos de que las personas tengan una cultura, por ejemplo, que un pH
si a duras penas tiene un latón de reciclaje, qué tan lejos estamos de que tengamos un latón de reciclaje electrónico diseñado para justamente evitar estos temas? Bueno, lo que pasa es que apenas el reciclaje electrónico de por sí está catalogado como reciclaje peligroso, como desecho peligroso, reciclaje peligroso. Entonces, a partir de ese momento, de este año, hay un convenio que se llama el Acuerdo de Basilea, que firmaron varios países. Bueno, algunos países no están incluidos ahí, no lo han firmado, como por decir, Estados Unidos no se incluyó en el Acuerdo de Basilea, pero la mayoría de países sí están dentro del Acuerdo de Basilea. Entonces, el Acuerdo de Basilea, en sus artículos, en algunos de sus artículos dice, bueno, vamos a catalogar como el reciclaje electrónico, como los aparatos electrónicos, como peligrosos para la salud humana. Entonces, a partir de eso, el Ministerio de Salud se ha puesto como dicen, las pilas. Hey, vamos a empezar a concientizar realmente y vamos a fomentar programas para que la gente pueda concientizarse de que tener un celular en casa obsoleto y tirado a la basura puede ser perjudicial para la salud. Bueno, todo depende de los organismos que estatales que puedan orientar a la comunidad para poder darle esa información y pues que les llegue y así se pueda fomentar la cultura de que las personas tomen conciencia de que los celulares, los equipos, los abanicos, todo lo que sea electrónico, no lo boten. No lo boten a la basura y le hagan una buena gestión de reciclaje. Bueno, pero Pero sí, nuestra audiencia, ingenieros, son juntas directivas y administradores que son líderes en su comunidad. Y creo que cada uno de nosotros debe ser un ente multiplicador ante la comunidad sobre estos temas que son de gran importancia y poder llevar esa información de tal manera de que más personas se sumen a ese movimiento. Porque el problema es que el Ministerio de Salud podrá hacer a través de sus redes sociales y mandar postalitas y de repente enviar comunicados, pero no es lo mismo que directamente cada líder de comunidad lleve esta información a su comunidad y realce esta importancia y empecemos entonces realmente a practicar esa sostenibilidad, incluir estos temas dentro de los reglamentos de uso, que es algo que la misma norma establece que dentro de los reglamentos de uso de cada una de las copropiedades debe existir estas disposiciones. Por ejemplo, en un reglamento de uso se podría establecer que cada 3 meses se va a hacer una recolección de equipos electrónicos y que va a hacerse entonces el tema del reciclaje, de manera tal de que todo el que tenga este tipo de equipos en su casa sepa que va a llegar un momento en el PH donde se va a hacer esta feria, se van a recolectar y se va a poder disponer de la forma apropiada de esto. Denos la información de su empresa, dónde está ubicada, el número de teléfono, bueno, toda la información. la idea sería llegar a la mayoría de PHs en Panamá. Serían PHs comerciales y PHs residenciales. Mientras nosotros lleguemos a los PHs, lógicamente vamos a culturizar y vamos a orientar a las personas de que el reciclaje electrónico nos conviene a todos. Y si tú desechas un equipo electrónico, es peligroso y es riesgoso para la salud humana. Nosotros estamos ubicados en Pueblo Nuevo, tenemos un centro de acopio en Pueblo Nuevo, en calle 16, cerca de la 12 de octubre. Aparecemos en Google Maps, en Waze. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos personal especializado que orienta a las personas cuando llegan con sus equipos electrónicos. Se los recibimos y le damos más o menos una charla de cómo se va a reciclar el aparato electrónico.
Una, Esto una es pregunta, cuenta don con nuestra Ramón, gracias, colaboración. porque lo verdad que no me dejan hablar. Entonces yo aprovecho el gol ahí para meter. Usted es el que queda debajo de un edificio cerquita de la recicladora grande de Pueblo Nuevo, ¿verdad? Sí, exactamente, exactamente, Ah, yo exactamente. llevé mi televisor la vez pasada a reciclar. Ah, Ese que Qué Priscila no se responsable. lo quisieron devolver por $15. Yo no gasté los $15. Yo lo llevé porque ya no, ya decía que costaba más caro arreglarlo que reciclarlo. ah, Entonces lo reciclamos. ah, Una aquí pregunta, está. ahí también podía dejar la batería porque mi esposa, como es fanática Traiga del reciclaje, ella las baterías estas de flashlight y de las linterna alcalinas. las Las acumula. Ahí alcalinas. la podemos dejar. Y acá las puedes traer también. No, Ay, te bueno, las me voy puedes traer acá. caminando. Yo vivo ahí cerquita. Yo vivo en Diadema. Ah, Bueno, bien, mire, Diadema, excelente, excelente. si alguien quería acabar con el diputado, ya sabe la dirección. Sí, Pues, hay que cortar esa Eso parte, nada más por evitarlo. tema de seguridad, esa es la segunda residencia del diputado. Él se Es mueve correcto, entre, yo él se realmente mueve vivo entre, en San Gerardo, por si Bueno, acaso quieren ir a buscarme, me buscan en San Gerardo. él se mueve entre casas para poder mantener seguridad. Es correcto. Exactamente. Bueno, mire, la verdad es que, ingeniero, ha sido muy grata su presencia aquí y muy ilustradora de información. La verdad es que cuente con nosotros como APAPRO para poder traer esa vinculación y poder hacer llegar a estos pH. Los administradores, nosotros tenemos alrededor de 500 pH que manejamos, así que excelente. esta información es buenísima y sé que vamos a empezar una relación muy interesante entre la asociación y ustedes. Le agradecemos Gracias, entonces su gracias a todos. presencia y vamos entonces a empezar el segundo bloque del programa para todos, creo que va a ser muy interesante porque vamos a estar hablando del famoso artículo 28 de la ley donde se hacen las restricciones para los morosos y gobierno corporativo. ver que también el gobierno corporativo también está algo queriendo hablar de gobierno corporativo Ay, también, que todo no. está vinculado. Hay agua, tiene un nuevo, Oye, agua, no había visto el look de agua, había visto el vestido, Ah, pero no había visto el nuevo look de agua, puro ¿viste? corte nuevo. No, eso estábamos hablando hace un rato. Gracias, ingeniero. Y entonces Gracias. quedamos en contacto. Repita el Gracias, número de teléfono, saludos, por ingeniero. favor, de Gracias Tecnorrecicla. a todos por la invitación y feliz fin de semana. Y a todos los oyentes, muchas gracias por su atención. Excelente. Igual. Muchas gracias. Gracias. Ahí entonces, hasta luego. cuando subamos la grabación al canal de YouTube, vamos a poner la información del lugar con ubicación y todo para que todos puedan llegar al lugar y puedan hacer su reciclaje responsable salvando el planeta. Bueno, Ok, seguimos con la gracias. segunda parte. Han estado circulando aquí en Panamá una serie de videos de un lugar que se llama, un lugar en el oeste. No vamos a decir el nombre del Por PH. favor. No vamos a decir el nombre del PH. Suficiente Del con la metida de PH, pata hace un rato mía, así que tranquila, no metamos dos veces la pata. un PH que tiene nombre de río. Entonces, el asunto es Oye, que el pero asunto es tiene un Tampoco, montón oye, pero tampoco tiene un ustedes montón dando de señas, seguidores, hombre. por lo que veo, tiene un montón de seguidores en TikTok, más que muchos influencers. O sea, eso me sí, sale a cada pero es rato. que ese Fabi las ñamerías Oye, que dice, o sea, es una cosa toda loca porque yo el problema es. ¿Mm? quiero aprovechar un momentito algo porque me acaban de hacer una consulta sobre el tema de restricción en un PH de playa muy famoso, por no decir uno de los más top, que acaban de ya cortarle el agua, dice, por morosidad a un cliente, a un amigo, no un cliente, a un amigo mío de la escuela. Oiga, por favor, usted puede aplicar todas las restricciones, Menos menos los el Menos corte pagos. el de agua. agua, menos, aunque deba $1.000.000, no puede cortar el agua. Ese es un tema de En unos salubridad. servicios básicos, totalmente. Mire, es que vamos a hacerlo docentemente. Dice aquí, cuando alguno de los propietarios incumpla con su obligación de pago de las cuotas de gastos comunes en el plazo establecido, vamos a hablar primero de esa parte, el plazo establecido. Yo quiero que las personas comprendan que una vez que cambió la ley 284, el plazo establecido es el que usted tiene en el mes para pagar la cuota de gastos comunes. Si usted tiene del 1 al 5 y usted no ha pagado, el día 6 usted está Ya moroso. está moroso. Si usted tiene del 1 al 10, el día 11 usted está moroso y ahí comienza entonces todo lo que tiene que ver con la aplicación de sanciones por esa morosidad. La primera dice, se podrá Pausa, cobrar un recargo. Ajá. pausa. Yo, antes de que pases al siguiente punto o a No, la si ese es el parte que... mismo punto, no hemos pasado, No, déjame terminar de ya. leerlo.
espérate, antes, es que tocaste un punto importante. La gente no comprende que su reglamento de copropiedad, en la ley está establecido y bueno, algunos lo tienen resaltado inclusive en su reglamento de uso, el término de tiempo para el pago de la cuota de gasto común. La gente te discute indistintamente de todas las cosas que tiene que ser en días hábiles. A mí me gustaría que como abogada y administradora pudieras comentarme ese puntito. Cuando son días hábiles, cuando son días calendarios, por favor y gracias. Cuando todos los términos de la ley son en tiempo calendario. Bienvenido, licenciado Candanedo, al segundo bloque que está Bienvenido, bienvenido. acompañándonos en el día de hoy. Me imagino que también desde las lejanas playas. Yo me imagino al licenciado Candanedo ahorita mismo, sentado frente a la playa, con un sol radiante, las palmas moviéndose y él participando en el programa. Por ahí podremos verlos eventualmente. Todos los términos en la ley 284 son días calendarios. Cuando se habla de los primeros 10 días del mes, son los primeros 10 días del mes. Por ningún lado dice los primeros 10 días hábiles. Entonces dice aquí. Importante aclarar, licenciada, que en los reglamentos cuando se habla de días, si no establece que es hábiles, entonces Hábiles. por forfeit es Es calendario. calendario. Por forfeit. O sea, Gracias. para poder hacer la distinción, tienen que establecer en el reglamento, si es que quieren hacerlo, que tienen que decir que son días hábiles. No puede decir que es es interpretación. No. Bueno, dice, se podrá cobrar un recargo de hasta un 20% sobre la cuota de gastos comunes dejada de pagar, posterior a la fecha establecida en el reglamento de copropiedad para el pago de la cuota de gastos comunes o en su defecto el último día del mes. Es decir, que si no hay establecido un plazo, una vez vencidos los 30 días se puede aplicar este recargo. Ahora, hay algo muy importante. Hasta hace muy poco se mantenía, y aquí está el licenciado Chen que no me dejará mentir, se mantenía una teoría de que un criterio que habían lanzado en la administración pasada, en que el deudor podía escoger qué factura pagar. Es decir, yo tenía 6 meses de morosa y llegaba, que yo llego ahora en octubre o en noviembre, llego hoy 1 de noviembre y digo, bueno, yo quiero pagar un mes de cuota de gastos comunes y quiero que me lo apliquen al mes de noviembre. Y entonces, Mm, muy linda, yo venía agarrada y ponía eso ahí, pero eso los administradores, basados en las normas de contabilidad, de internacionales contabilidad. de contabilidad, Las NIF. nunca Ujú. quisimos aplicar este criterio porque simple y llanamente era una cosa ilógica que una persona debiera el año entero y tú vinieras a aplicarle la cuota a la cuota corriente. Y es que al emitir un pagisalvo bajo ese criterio, estás viciando el pagisalvo. No, no puedes, es que no puedes. Podrías entrar en problemas hasta legales por si ese pagisalvo es parte de, de un proceso de compraventa, porque está certificando algo que en realidad no está pasando. Yo puedo haber, eso, y como bien mencionaba, las normas NIF me establecen que el monto debe ir a las deudas Antiguas. Ujú, más exacto. antiguas, Entonces, y yo debo ir corriendo con eso. Ujú. me dio mucho gusto Bueno, me dio mucho gusto que de esta administración presente se ratifique el criterio de la cuota más antigua y definitivamente vamos a hablar, déjame algo de explicar esto. Si usted viene y paga en el mes de noviembre una cuota y usted debe enero, esa cuota va a ir para enero y usted en el mes de noviembre va a tener su recargo por el mes dejado de pagar. Y así Ujú. se va a ir acumulando la deuda. No es que le estén pagando recargo sobre recargo, sino que su pago está siendo aplicado a la cuota más antigua. Esta es la primera sanción que hace esta cuestión por morosidad y esa es la primera que se establece a partir de vencido el término que usted tenía que pagar. Una cosa importante, su dinero tiene que estar clareado en el banco del PH hasta las 12 de la medianoche del día límite. No es que yo voy a las 12 de la noche de mi banco, que soy el banco de Timbuktu, a pagar al banco del PH, que se le va a reflejar dentro de 3 y 4 días, porque eso, para el PH, ese dinero no se ha Pido recibido. la palabra. Diga Ujú. para ver. yo la pedí primero. Pero Agua está primero, sí. Disculpe, Ujú. Agua, dele primero. Qué bueno que haces, qué bueno que haces que resaltas el tema de que, de que en la actual administración se ha podido considerar el tema de la aplicación correcta de los pagos de la cuota de gasto común. Porque yo quiero que sepas que uno de los premios que yo tengo allá donde uno, es precisamente por eso. ¿Por qué? Porque
nosotros aplicamos los pagos de acuerdo a lo que establece el principio contable, a la cuota más antigua, porque es lo que usted adeuda. Usted no va al banco y le dice al banco, ay, qué emoción, yo vengo a pagar. Tú te imaginas, yo quiero pagar diciembre, pues, y estoy al día hasta diciembre, ¿no? Entonces, uno de los premios que yo tengo específicamente por eso, porque las personas decían que en el Código Civil, el artículo, que no lo voy a volver a nombrar, para que nadie más se copie, establece que uno puede hacer la elección y me parece que está muy bien ese tema. Te iba a comentar otra cosa, pero ahí de repente cuando Chen se habló, ya se me fue Chen. Adelante. Ok, rápido, para no decir rapidito, para que Priscila me haga bullying. Hay un tema que debe quedar claro en las administraciones. Si usted tiene una cuenta de Banco General y el que le va a pagar es de Banco General, el corte de Banco General lo hacen a las 10 de la noche. Pero si usted paga de 10 a 12 de la noche, usted está pagando dentro del término porque la plata va a aparecer inmediatamente en la cuenta del PH. Lamentablemente hay PH que como ven, pero no hay PH, administraciones lamentablemente que están aplicando recargos de Banco General a Banco General porque en su informe aparece que el dinero entró el 11, pero no, entró el 10, pero como Banco General hace su corte, cambio de día antes de las 12, aparece el 11, pero el dinero estuvo disponible a las 10 de la noche cuando se hizo el pago. Bueno, pero si usted ya sabe que tiene esa situación y que esa es la condición, entonces pague antes, porque el problema es Pero que... Priscila, pero que no, tú no puedes, espera, Priscila, tú no puedes, hay gente que, bueno, lamentablemente le pagan tarde y le pagan ese mismo día y hace ese pago a esa hora. No es porque la gente sea sinvergüenza, claro que hay sinvergüenza, pero no podemos jugar y meterlo todo en el mismo churuco. Gracias, Felipe. Mira, recuerdo claramente, y en este momento tenemos una situación con una propietaria, que ¿qué pasa? Todos los meses de toda mi historia en este PH, yo pongo dos cosas importantes. Primero, les resalto el recorderis del pago de la cuota de gasto común que debe realizarse tal día de acuerdo a lo que establece su reglamento. Y lo segundo son los mantenimientos del mes para que ellos sepan que con ese dinero que se recauda, esos son los mantenimientos que se van a ejecutar. Yo tengo 8 años, 9 años y eso lo hago todos los meses, sin parar. Esta propietaria que actualmente tiene un proceso ejecutivo que acaba de entrar en el mismo, me dice a mí que es importante que revisemos los recargos. ¿Por qué? Porque es que antes se pagaban los 7 primeros días hábiles. Entonces, ¿ella qué hacía? El último día que estaba establecido el pago de la cuota, ella venía como a las 9, 10 de la noche y me ponía el cheque por debajo de la puerta. Entonces, ¿ese cheque cuándo va a aparecer? No, y Si es es que, pero es que ahí, de un banco, espérate, de un banco BG a otro Tenemos banco. oyente agua en línea. Va. Aló. Sí, sí, buenos días. Buenos días. buenos días. Referente a lo que tratan, que es bien interesante, yo soy propietaria en un PH y aquí hay mucha morosidad en cuanto a mantenimiento. ¿Qué aplica la administración o la junta directiva cuando hay una morosidad? Un propietario debe y sumas bastante altas. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona dice que hace abonos a la deuda vieja, porque viene de años esa morosidad, pero que mantiene el pago del mes corriente, o sea, al día según en el pago, por ejemplo, está pagando este mes, paga todos los meses, pero abona a lo viejo una cantidad ínfima. Y esa suma prácticamente, esa morosidad no baja y sigue estando moroso. ¿Eso es legal? Gracias. Miren, todos los arreglos de pago tienen que ser aprobados por la Asamblea de Propietarios. Si no hay ese arreglo de pago resuelto por la Asamblea de Propietarios o aprobado, cualquier arreglo de pago no es legal. Todo lo que ese señor está abonando va a la cuota más antigua porque no puede ir a la cuota corriente. Él puede pensar que está pagando la cuota corriente, pero todo lo que él está pagando va a la cuota más antigua y la cuota dejada de pagar en el mes corriente va a recibir un recargo. Porque entonces nadie pagaría, porque todo el mundo va a tener la ventaja de poder ir a abonar y seguir creyendo que está al día cuando no es así. Moroso es moroso. A partir de que usted pase el plazo donde tenía que pagar y no ha pagado,
en ese momento ya usted empieza a tener la morosidad y recibe entonces estos dos primeros castigos, que es el porcentaje que se aplica de recargo a la cuota y también poder anunciar en un lugar visible del inmueble el número de la unidad inmobiliaria morosa con el número de finca y el monto de especificación de nombre de su propietario. Es decir, esas son las dos primeras que se aplican cuando las personas están morosas a partir de la fecha que tenían que haber pagado. El licenciado Sí, señor Candaño quiere Candanedo. tomar la palabra. Sí, mira, es importante lo siguiente. Hay que diferenciar. Una cosa es una deuda y otra cosa es una cuota de gastos comunes. Las deudas se rigen por el Código Civil y se aplican todas esas normas que algunas personas están invocando. Pero la cuota de gastos comunes no es una deuda. Se define como contribución. Entonces, primero, y la naturaleza jurídica de una y otra también es distinta. La deuda es una obligación personal. En cambio, la cuota de gastos comunes es una obligación real que recae sobre el inmueble y no sobre el individuo. Por eso es que no puedes hacer ese juega vivo de abonar a la cuenta más vieja o a la cuenta que te dé la gana y decir que estás al día, porque eso estaría rompiendo el sistema. Y si no se entiende el sistema, entonces estamos mal. Esto es lo que quería comentar, pero es muy importante que se tenga en cuenta que no es lo mismo una deuda que una contribución de cuota de gastos comunes. Gracias. Efectivamente, y gracias a Dios, le comento que creo que ya esa información ha sido validada por el MIBIOT y se está respetando. Entonces tenemos también que a partir del segundo mes que la persona debe su cuota de gastos comunes, se podrá suspender el uso de las áreas comunes recreativas y los servicios comunes como gas, internet, televisión por cable cuando es común, servicio de portero eléctrico, uso de elevadores, aseo y demás servicios comunes para cuyo suministro es necesario el aporte de gastos comunes. Y debo decir que esto también significa que también se puede cortar el servicio de administración. Esta medida será aplicable a partir de los 2 meses o más del vencimiento de la obligación de pago y se exceptúa de este numeral la suspensión del servicio del agua, lo que estaba comentando el licenciado Chen hace un rato. Específicamente en el numeral 3 del artículo 28 se prohíbe o se exceptúa el corte de agua como medida de presión para esto, ¿no? Entonces tenemos Saludos que... a mi amigo Félix, que le cortaron el agua. No, y se la fueron a cortar hoy. ¿Y saben por qué se la fueron a cortar hoy? Qué maldad, porque hay maldad ¿Saben en por el qué se la fueron a corazón. cortar hoy? No, porque hoy, como ya saben que las autoridades están cerradas para ir a reclamar, vaya a reclamar después de Fiesta Patria para que pague. Qué locura, pero bueno, Ay, entonces qué eso no es tan malo. sencillo, eso tiene sus responsabilidades legales No, y también. además, O sea, y dependiendo de lo que están en esa casa, eso trae también consecuencias graves para el que toma la acción. Entonces, ojo que hay que tener cuidado en en las acciones que uno toma pensando que está cuidado, que está parado por la ley. No, la ley no lo dice, no lo permite, y además, si hay población de riesgo dentro del apartamento que se ve afectada por esa falta de agua, peor les va a ir. O sea, Y ahí tiene los niños ahí sin agua, imagínense. no, Qué pues historia. que vaya al juez de turno, que vaya al juez de turno y vaya a pelear su cuestión. Es que son arbitrariedades y es justamente lo que estábamos hablando anteriormente sobre el exceso o la extralimitación de ciertas juntas directivas y vamos entonces al caso del oeste, porque ese es el viejo oeste, ya eso no es de que, o el oeste, sino el el viejo Wild Wild oeste, West. el Wild Wild West, literal, o sea. ¿Qué llamaría esta junta directiva? Me imagino que desesperados por el nivel de morosidad, porque De morosidad. no vamos a justificar a los morosos, porque como siempre les he dicho, para mí los morosos son los seres más, la escoria del PH. O sea, para mí, óigame hablar del moroso y voy a hablar barbaridades, porque eso es lo que nace de mi corazón, porque todo el mundo contribuye a una cuota de gastos comunes para mantener bienes comunes y el moroso sinvergüenza está ahí siendo financiado por los demás. No todo el mundo, como dice Felipe Chen, porque hay que pensar Hay en la situaciones, parte. Hay hay Sí, situaciones, hay situaciones. situaciones, Priscila, no se puede pensar. Sí. Yo pero mire, analizo antes para que sepa, yo siempre analizo antes con junta directiva, antes de ejecutar o presentar un proyecto ejecutivo y les pregunto, ¿qué usted considera? ¿Ha tenido acercamiento? ¿Ha tenido voluntad? Si tú ves que la claro. persona tiene voluntad, significa que es una El, persona que tiene una situación Mira, económica el un moroso poco malo, complicada en este momento. el moroso malo es el que te demuestra que no tiene voluntad de Pero pago. mira, yo mira, les voy a decir algo, yo les voy a decir algo importante. Mira, yo tengo unos amigos que tenían una situación económica muy buena, muy excelente, una cosa
se compraron esta casa hermosísima, preciosísima. Y hubo un momento en que los negocios se vinieron abajo y las cosas se vieron apretadas y ellos dijeron que voy a vender la casa. Yo, no vendas nada, no vendas la casa. Estábamos en un momento también que era muy bueno para hacer tema de alquiler. Dije, no vendas tu casa, múdate, alquílala. Con lo que vas a alquilar, vas a pagar el alquiler del lugar donde estás y vas a pagar la hipoteca de tu casa y la cuota de gastos comunes y no vas a perder tu propiedad. Así fue, y les comento que durante años estas personas vivieron fuera de su casa, lograron pagar la casa, lograron pagar el apartamento, hicieron toda esta ingeniería económica en su casa y lograron recuperar su vida anterior, pasando este páramo, haciendo este pequeño cambio de mudarse un tiempo de su casa y lograron recuperar sus bienes. Entonces, si tú estás en una propiedad que tú no puedes pagar, ¿por qué vas a dejar que eso escale? Toma la decisión inteligente, haz un acuerdo con la administración, alquila tu propiedad, paga tus deudas y cuando estés sano financieramente, entonces regresas a ese pequeño sacrificio, pero no sometas a una propiedad, a un déficit, porque tú tienes un problema económico, entonces vas a arrastrar a todas las personas del PH, eso no es correcto. Y a veces no solamente, Priscila, es el tema el tema el problema que tenga el propietario, fíjate. Bueno, ustedes más que todo y siempre me escuchan hablar de la situación que yo he tenido a lo largo de mi historia, porque estos propietarios no quisieron aceptar el incremento de la cuota de gasto común para un edificio que estaba en rojo, tenía un déficit desde hace mucho tiempo. Y fíjate una cosa importante, este propietario al que yo de alguna manera tuve muchos acercamientos, el propietario sencillamente decía, sí, yo te voy a hacer un abono el próximo mes, uno de los tres mosqueteros. Ese propietario hoy, la cifra va por encima de los $25,000. Y por hacer caso al cabecilla de los tres mosqueteros, el cabecilla y los otros dos que están en el rubro están en este momento ejecutados. Gracias a un buen abogado. No, Que le tú no dijo, estás en sigan este para baile, adelante. no estás en ese baile, no, vamos Bueno, por partes. Pero eres precursor, Lo que pasa es que la eres, junta directiva no, lo que pasa es que, mire, eres sea precursor. que impugnen o no un acta, hasta que el acta no sea declarada inválida por un juez, pero no la palabra correcta es nula, nula por un juez, al final usted puede ejecutarlo. Usted puede ejecutarlo. Si usted ve que ya pasaron 3 meses desde esa fecha en que la gente no está de acuerdo con ese aumento de cuota o con esa cuota extraordinaria, ya su acta es válida. Ya su acta es válida, ejecute. Pero no se quede pensando y que ay, me van a demandar y todo lo demás. Bueno, que demande y que el juez espere. Ahora vamos a ver con el nuevo sistema si se lo resuelven rápido, porque antes demoraba, ¿qué? 5 años resolver una situación de ese tipo. Ahora, viene un punto importante de todo esto, y porque estamos hablando de la morosidad, pero yo quiero hablar del génesis de la morosidad, que es lo que tenemos que ver, porque hay situaciones, como lo hemos comentado, hay situaciones y lo importante es la voluntad de pago, pero esto todo inicia cuando alguien se muda a un PH sin estudiar la realidad del PH. Yo he visto y la licenciada me ha acompañado, la licenciada Cuba me ha acompañado a varios proyectos donde hemos visto que la cuota inicial que brindan, la cuota de mantenimiento inicial que brindan, es la cuota de venta. Tenemos que tener eso claro cuando estamos buscando en propiedad horizontal. Siempre la cuota inicial de mantenimiento es la cuota de venta. Es decir, la cuota que hace atractivo mudarse al apartamento. Luego, cuando uno se muda, casi siempre, doy el 90% de seguridad de eso, toca el aumento de cuota, a la que la gente le tiene miedo, a la gente, porque a duras penas yo pude optar por un apartamento con esta cuota y ahora me estás diciendo que tengo que aumentarle 40 o $50 por mes a esa cuota de mantenimiento, porque eso es lo que cuesta que el edificio subsista. Antes Entonces, que se le oxide el oído al licenciado Candanedo, es cuota de gastos comunes.
Sí, Cuotas rígidas yo lo, Me quitó cuota, la sí, palabra, ya lo iba a sí, regañar. yo lo digo porque la gente no lo entiende como cuota de gastos comunes. Cuando la gente paga y uno lo escucha es cuota de mantenimiento, cuota de No, pero es que mantenimiento. eso es lo que hay que corregir porque es cuota de gastos Sí, comunes. Yo decía, aquí le va un infarto al licenciado Candanedo. no, yo lo digo porque para que la gente lo apañe de una. Entonces, pero en efecto, la cuota de gastos comunes siempre va a estar en aumento y más cuando hay cambios en las realidades del país. Cada vez que se da un aumento de salario que todo el mundo lo pide, aumento de cuota de gastos comunes. Cada vez que aumenta la gasolina, que la gente dice, ah, ya me afectó el carro, no, te afectó la casa también y la electricidad, te aumenta la cuota de gastos comunes porque siempre la inflación se toma en consideración. Entonces, tener en cuenta eso cuando uno está moviendo esa PH porque no vaya a ser que la deuda que uno cree que va a tener toda la vida vaya incrementando mes por mes, haciéndolo imposible de pagar ese estilo de vida que uno quiere. Hay gente que quiere mudarse a Costa del Este, pero la cuota de gastos comunes en Costa del Este son $500 el más baratito. Entonces hay que tener eso en cuenta cada vez que vamos a mudarnos a PH, porque eso ya no es como dice el licenciado Cadanedo, no es optativo, no es opcional pagarlo, es una obligación porque estamos compartiendo gastos de la propiedad. Yo pienso que mientras menos amenidades tiene el PH, me comieron viva en una reunión estos días, pero pienso que mientras menos amenidades tiene el PH, mejor para los propietarios, porque si tú eres clase media, Oye, no yo diga sé eso, que, necesita la cancha de sí, pádel, hombre. no, mira, si tú eres clase media y tú quieres mudarte para un PH, no desees tener todas las amenidades, porque todas esas amenidades las vas a tener que mantener y sostener por el resto de la vida. Y realmente, si no tienes el ingreso para eso, no te metas en un edificio que tiene 18.000 amenidades. Yo, como dice el licenciado Justin, fuimos a ver unos proyectos por allá en un área recóndita y eran unos proyectos espectaculares, pero cada vez que decía que tiene esto, yo decía, cachín, tiene esto otro, cachín, y yo iba así, sumando y sumando, cachín, cachín, yo dije, oye, vámonos de aquí, que esta cuota de gastos comunes va a ser impagable. Y así mismo nos fuimos huyendo, pero quiero llegar al caso del lugar del río, del otro lado del temeroso oeste. Oye, es que el río es una amenidad. La cosa es que esa gente del lado del río del oeste hicieron una salvajada que agarraron y le impidieron el acceso, son puras ñamerías, el acceso a las áreas, al área privativa de los propietarios, impidiéndole el paso vehicular a los propietarios hacia sus respectivas viviendas y le han mantenido por espacio de 2 años, como dice la canción, against all odds, porque todo el mundo le ha dado la orden de que deben permitir el paso, se han mantenido en no permitirle el paso a las personas a su propiedad privada. Y es importante hacer docencia en este programa y explicarle a las personas que antes de la ley de propiedad horizontal, antes que los reglamentos de copropiedad, antes que la ley de propiedad horizontal, hay una cosa que se llama la Constitución de la República de Panamá que garantiza la propiedad privada. Es decir, usted, bajo ningún concepto, la medida que usted tome puede impedirle al propietario llegar a su casa o a su estacionamiento privado. Claro, hay medidas que hoy no nos va a alcanzar el tiempo para llegar porque ya nos resta muy poquito tiempo, pero hay medidas que usted puede tomar y prepárate algo. Hay medidas que usted puede tomar para resolver el problema sin tener que impedirle a la persona llegar a su vivienda. Usted puede incomodarlo, hacerlo pasar por el canal de la visita y hacer lo que se anote cada vez. Usted puede quitarle el acceso electrónico, pero tiene que permitir que alguien le dé el acceso electrónico a la persona. Usted puede suspenderle el servicio de elevador directo con el token, pero si la persona tiene que buscar a alguien que lo ayude a que suba, sube. O sea, es incomodar a la persona, no realmente impedirle el paso a su unidad inmobiliaria. Y eso Es es que un criterio. impedir el paso y esa otra medida equivale a hacerse justicia por su propia mano. Y eso es un delito consagrado en el Efectivamente. Código Penal. Entonces, en ese sentido también hay que tener cuidado, porque ahí sí hay responsabilidad penal contra el administrador y la junta directiva. Ahí no está, eso no lo excluye de una sanción y de acciones en contra de esa persona o esa directiva. Porque ahí no se aplica la excepción que dice la norma, la 284, que en el ejercicio de sus funciones. De cuando hace justicia por su propia mano, le puede haber una sanción penal. Una Tenemos una pregunta rapidito. Ajá. En el aspecto, ajá, yo quiero saber, licenciado Candanedo, esta pregunta para usted. La injerencia de un juez de paz
que sale a buscar al administrador que está cumpliendo la norma, que el propietario debe mucho más del alcance que tiene la Casa de Justicia y Paz, por decir $11,000, y que el juez de paz emita una orden de captura en contra del administrador cuando ¿cómo se llama esto? La información que se presentó como respaldo de que se estaba ejecutando de manera correcta todas las acciones, el juez de paz emite posteriormente una captura contra el administrador y la manda a buscar con policía. Cuénteme. No, eso es absurdo, ¿no? Porque el juez de paz no tiene esa facultad. Allá hay una extralimitación de funciones e incumplimiento de sus deberes como funcionario. Ahí la persona afectada puede interponer directamente una acción penal contra ese juez de paz. Yo tuve una situación parecida, en donde un juez de paz fue a tomar decisiones sobre estacionamientos. Oiga, señor, esto no le corresponde a usted. Aquí hay una sentencia confirmada por un tribunal superior que dice que estos estacionamientos no son del demandante. Pero el demandante se fue al juez de paz, y yo no es que son míos, el tipo de juez de paz fue hasta allá y marcó en el piso el nombre de la unidad inmobiliaria que estaba reclamando esos estacionamientos, que un tribunal superior ya se los había negado. O sea, ahí hay una extralimitación de funciones. Esas son situaciones penales. Y muchas veces yo creo que no es desconocimiento del juez de paz. Yo creo que hay otro incentivo que es el que hace que él actúe de esa manera. Qué locura. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Aquí hay que aclarar algo porque dice ya no vamos a tener tiempo para la última mención, algo, porque aquí hay un oyente que manda a decir, bueno, pero la ley no especifica que el pago debe ser recibido a más tardar la medianoche del día límite. Sí, pero la ley especifica que tiene que ser dentro de los 10 primeros días o dentro de los 5 primeros días, y si no lo especifica son los 30 días por ley. Y eso significa que es dentro de ese periodo. Inclusive, si quisiéramos ser más rígido, sería en horario laborable, porque entonces no se tendría que ser, en los tiempos de antes la gente solamente podía ir a pagar en horas laborables, y si pagabas con un cheque que iba a rebotar al día siguiente, te cobraban el cargo del cheque rebotado y todas las cosas. Eso ya no existe, porque la gente tiene que pagar directamente de su ACH o depositar en el banco. El pago, para que sea válido, tiene que hacer clink clink en la caja registradora de la administración. Total. No hay de otra, porque yo te pagué con cheque, señor, eso no está acreditado en la cuenta. Yo no sé cuál es el resultado de este cheque. Es que yo te lo tiré debajo de la puerta, no has pagado. Mientras no haga clink clink en la caja registradora de la administración, no ha pagado. O sea, total. Nos queda material de sobra con este artículo 28. La semana que viene no lo vamos a tocar, porque la semana que viene vienen los bomberos, viene el teniente Aldo Alberola, que es el subdirector del INASEPI. Subdirector del INASEPI, muy interesante va a ser, no se lo pierdan. Seguimos aquí, tengan un excelente fin de semana, felices fiestas patrias. Estamos Los aquí esperamos de vuelta. Manejen con cuidado. El próximo sábado a esta misma hora en este mismo canal, y si maneja no toma, y si toma no maneje. Eviten riesgo, hombre. Saludos a Saludos. Eviten los riesgos. Gracias. Hasta luego. Chao. Bye. Gracias, nos vemos. Saludos a todos. En lo que estaba más sabroso el programa, tuvimos